Hola, hola, queridos estudiantes. Esperando que estén todos bien, ¿no es cierto?, resguardados en sus hogares, tomando las medidas de precaución necesarias. Les habla su profesor, Bastián Cárdenas, para el día de hoy traerles una nueva cápsula de video, donde vamos a explicar la materia nuevamente, ¿ya? De acuerdo al material de aprendizaje. Entonces, para iniciar, ¿no es cierto?, les comparto la pantalla, donde estamos trabajando el concepto de la materia, ya puntualmente, la materia, ¿no es cierto? Ya veníamos trabajando con cómo funcionaban algunas mezclas, ¿no es cierto? Los métodos de separación de algunas mezclas, ya las sustancias puras, por ejemplo, también, los elementos, etcétera, ¿ya? También saben que ante cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo que se encuentra acá abajo, bastiancárdenasnumancia@gmail.com. Entonces, iniciemos. Tenemos nuestra ruta de aprendizaje, donde los objetivos son dos puntualmente, ¿no es cierto? Que el primero es comprender los diferentes procesos de separación de mezclas en la industria, ¿cierto? En la industria. Y también vamos a relacionar y conocer los cambios químicos y físicos presentes en la vida cotidiana. ¿Ok? Vamos a trabajar con una actividad para activar los conocimientos de la página número 24 del libro de Ciencias Naturales. Vamos a trabajar también con una imagen interactiva de Genially, ¿ya? Donde vamos a ver la destilación simple, la potabilización del agua, la destilación del petróleo y los cambios químicos y cambios físicos, ¿ya? Para luego, ¿no es cierto?, tener dos actividades donde vamos a aplicar lo aprendido, ya con una actividad de la página 22 y 23, y reflexionar sobre lo aprendido, con una actividad de la página número 28 del libro de Ciencias Naturales. Y finalmente, como ya saben, la autoevaluación, ¿no es cierto?, que se hace por Google Form, que es una plataforma digital, y ya cerramos nuestra clase. Entonces, iniciemos. Aquí les va a ir el link, ¿no es cierto?, de ingreso a este video que estamos confeccionando. Para activar los conocimientos, para iniciar, ¿no es cierto?, ¿ya? Con una actividad de la página número 24 del libro, ¿ya? En caso de que no tengan el libro, ya pueden acceder a este link y lo encontrarán. No más incendios forestales. Prevenir es nuestra responsabilidad, ¿ya? De acuerdo a la imagen, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahí, a los incendios forestales, que la región, ¿no es cierto?, está muy propensa a aquello. Tenemos que responder dos preguntitas. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente una situación como esta? ¿Ya? ¿Y qué relación existe entre el tema del afiche y los cambios que experimenta la materia? ¿Ya? Todas estas preguntas recuerden que las tienen que responder en su cuaderno. ¿Ya? Las tienen que responder en sus cuadernos. ¿Ya? No olvidar aquello. Entonces aquí ustedes hacen clic sobre este link, ¿no es cierto?, que nos va a derivar a una nueva página, que es el Genial, ¿no es cierto?, que lo van a encontrar aquí, ¿ya? En este caso yo le puse la búsqueda del conocimiento, ¿no es cierto?, y el concepto que veníamos trabajando, que es la materia, ¿ya? Vamos a seguir entonces este camino. Como les contaba, íbamos a hablar de la destilación, ¿ya? ¿Qué es la destilación, no es cierto? Es un método de separación de componentes según los puntos de ebullición, ¿ya?, de cada compuesto de la mezcla, ¿ya? Imaginemos que tenemos agua y alcohol. ¿Cómo se pueden separar aquellos? Debido a los puntos de ebullición, ¿ya? A los puntos de ebullición. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Ya? Aquí está el aparataje, ¿no es cierto?, de todo el sistema, en donde aquí, en la parte 1, ¿no es cierto?, la mezcla se va a introducir a un recipiente adecuado para aplicar calor, ¿no es cierto?, por medio de un mechero, ¿sí? Este recipiente va a tener en su interior, ¿ya?, un termómetro que va a ir midiendo la temperatura. ¿Para qué? Para poder determinar los puntos de ebullición, ¿no es cierto? En este caso puede ser alcohol o agua. Después, también en el punto, ¿no es cierto?, el líquido que tiene el menor punto de ebullición, ya se va a evaporar primero, ¿no es cierto? Al evaporarse, va a pasar por este camino, ¿no es cierto?, de este aparataje, para llegar al tubo refrigerante, ¿ya? Donde el vapor del líquido vaporizado, ¿ya?, el vapor, ¿no es cierto?, va a pasar por este tubo, ¿ya? ¿Para qué? Para bajar la temperatura y así condensarse, ¿ya? Y así condensarse, ¿ya? Recuerden que también hay dos mangueras, ¿ya? Una por donde ingresa agua fría, para que se pueda refrigerar el gas que viene, que proviene de la mezcla, ¿no es cierto? Y hay otra manguera que es la salida del agua fría, ¿ok? Entonces, cuando ya se condensó este vapor,
va a comenzar a descender, ¿no es cierto? Se va a recolectar o a colectar la sustancia pura en el estado líquido que nosotros lo encontramos, ¿ya? Esta es la destilación simple, ¿ya? Que se conoce que es una de las destilaciones más ocupadas, ¿bien? En los laboratorios sobre todo, ¿bien? Ahora tenemos, ¿no es cierto?, la potabilización del agua, cómo nosotros, ¿ya? O cómo el agua llega hasta nuestros hogares, ¿no es cierto? Este es el sistema, ¿ya?, que funciona, por ejemplo, Sval, ¿no es cierto?, que es una de las empresas que nos proporciona el líquido, ¿sí?, en este caso el agua potable, ¿ya? Funciona de esta manera. En el punto 1, ¿no es cierto?, ¿ya?, aquí, el agua va a provenir, a provenir, ¿no es cierto?, de los depósitos, ya como ríos, lagos, lagunas, tranques, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí se va a captar esta agua, ¿ya?, en donde se va a filtrar, ¿ya? Pasa por un primer filtro, ¿ya?, donde va a sustraer los residuos de gran tamaño, como por ejemplo algunas piedras, algunos plásticos, algunas ramas, etcétera. ¿Ok? En el punto número 2, ya estas grandes piscinas que se conocen, ¿no es cierto?, es donde se le va a agregar algunos productos químicos al agua, formando una sustancia pegajosa, ¿ya? ¿Ya? Esta sustancia pegajosa va a atrapar gran parte de los residuos finos, ya como por ejemplo tierra o arena, ya suspendidos en el agua. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estos puedan precipitar, o sea, pueden descender al fondo. En el punto número 3, esta otra piscina, ¿no es cierto? El agua se va a filtrar, ¿ya? Nuevamente. ¿Para qué? Para eliminar ya esos residuos de arena, de piedras que traen, ¿no es cierto? ¿Ya? Con lo que se van a extraer muchas impurezas, ¿sí?, que puede presentar el agua. En el punto número 4, ¿no es cierto?, en esta otra piscina, por donde pasa el agua, se va a mezclar con aire para eliminar los malos olores, ¿no es cierto?, y los sabores, ya los malos sabores, ¿ok? Y en el punto número 5, ¿no es cierto?, en donde el agua se va a combinar con cloro, ¿para qué? Para poder eliminar las bacterias que trae el agua. Y así se puede adicionar, ¿no es cierto?, en el trayecto hasta nuestros hogares. Además, ¿no es cierto?, sabemos que el agua potable que nosotros consumimos, que tenemos en nuestras casas, ¿no es cierto?, se le agrega flúor. ¿Para qué? Para ayudar a prevenir la aparición de caries, ¿ok? Recuerden que antiguamente en Chile, ¿no es cierto?, existía una mala higiene bucal, por eso se le agrega flúor al agua que nosotros tenemos en nuestra casa. Este es el proceso de potabilización, entonces, del agua. Ahora pasamos al proceso de destilación del petróleo, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, en Concón hay una empresa de destilación del petróleo, ¿ya? O de fraccionamiento del petróleo, como también se conoce. ¿Cómo funciona aquello? El petróleo, ¿no es cierto?, que se saca de la naturaleza, se saca de los yacimientos de petróleo, ¿ya?, llega a estas grandes tuberías donde se fracciona, ¿ya? Este proceso se conoce como destilación fraccionada, ¿ya? Por eso se conoce como fraccionamiento. Entonces el petróleo se va a poner, ya por medio de estos tubos, de esta tubería, a una temperatura de 400 grados Celsius, ¿ya? A una temperatura de 400 grados Celsius, en donde va a ir evaporando, ¿no es cierto?, ¿ya?, evaporando el líquido, ¿ya? Y cuando este vapor ingresa a esta torre, ¿no es cierto?, ustedes ven aquí con diferentes valores de temperatura, ¿ya?, va a ir ascendiendo, ¿no es cierto?, ¿ya? Va a ir ascendiendo. Entonces, si llega a una temperatura de 20 grados Celsius, se va a generar el gas licuado. Si llega a una temperatura de 70 grados Celsius, ya se van a generar algunos disolventes, ya como por ejemplo de pintura. A 140 grados Celsius, ya se va a generar la gasolina, ¿ok?, la gasolina que ocupan los automóviles. A 190 grados Celsius se va a generar el queroseno, ¿ya?, el combustible de los aviones. A 270 grados Celsius se va a generar el diésel, ¿ya? También los camiones, por ejemplo, ocupan el diésel. A 320 grados Celsius, ¿no es cierto?, se genera la parafina, ¿ya? A 335 grados Celsius se generan algunos lubricantes, ¿ya? Lubricantes para automóviles, por ejemplo. Y a 350 grados Celsius se genera el asfalto con el que se construyen las calles, ¿no es cierto? Entonces, este aumento de temperatura, ¿ya?, va a provocar que los componentes de la mezcla, ¿no es cierto?, se puedan fraccionar en las diferentes temperaturas, eh, como lo vimos en la torre de fraccionamiento, ¿ya? Entonces, en cada uno de toda esta torre de fraccionamiento, ¿no es cierto?, hay niveles,
¿ya? Y hay una serie de tubos conectados, ¿ya? Que van a permitir extraer, ¿no es cierto?, los derivados del petróleo, ¿ya? Y aquí tenemos algunos de los derivados. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿ya?, tres métodos de separación, que es la destilación simple, ¿ya? Por ejemplo, la potabilización del agua, que es otro método de separación de mezclas, y la destilación del petróleo, que se conoce como una destilación fraccionada. Y ahora pasamos a los cambios químicos y los cambios físicos. Los cambios físicos, ¿no es cierto?, son aquellos en donde se experimenta un cambio, ¿ya?, del material, ¿ya?, una transformación del material, ¿no es cierto?, pero no se altera su composición, ¿ya? No se altera su composición. Por ejemplo, en la imagen de acá al medio, ¿no es cierto?, si yo mezclo tierra, ¿ya?, con agua, ¿ya?, la tierra va a seguir siendo tierra, ¿no es cierto?, yo lo puedo ver dentro del vaso, y el agua va a seguir siendo agua. No cambia, ¿ya?, su composición, no se altera, ¿ok? Por ejemplo aquí, ¿no es cierto?, ya aquí estamos experimentando un cambio de estado, ¿no es cierto?, producto de que el dióxido de carbono ya se está transformando en el hielo seco, que es este vapor, ¿no es cierto? Entonces, algo líquido se transforma a algo gaseoso. Solamente un cambio de estado, no cambia su composición, sigue siendo dióxido de carbono. Por ejemplo, los termómetros que nosotros conocemos funcionan gracias al mercurio. ¿Ya? El mercurio, ya debido a la temperatura, ya se dilata o se contrae, ¿ya? Pero no está sufriendo un cambio en su composición. ¿Bien? En cambio, los cambios químicos sí sufren alteraciones en su composición, ¿ya? Sí sufren alteraciones en su composición. Y esas alteraciones, ¿ya?, que sufren, se hacen por medio de reacciones químicas, ¿ya? Se hacen por medio de reacciones químicas, ¿ya? Como por ejemplo, el metano, ya que es el gas que nosotros consumimos en nuestros hogares para prender la cocina, por ejemplo, se mezcla con el oxígeno. Al mezclarse se produce fuego, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el fuego, ¿no es cierto?, va a derivar, ¿ya?, otras sustancias como lo es el dióxido de carbono y el agua. Fíjense que lo que teníamos inicialmente, lo que está antes de la flecha, es diferente a lo que está después de la flecha, ¿no es cierto? ¿Ya? El metano, ¿no es cierto?, se transformó en dióxido de carbono, ¿ya?, y en agua. Y lo mismo pasa con el oxígeno. ¿Cómo yo puedo reconocer una reacción química? Cuando yo sé que está ocurriendo un cambio químico. Por 5 factores. Por ejemplo, si hay desprendimiento de gas, está ocurriendo una reacción química. Si hay liberación o absorción de energía, también está ocurriendo una reacción química. Si ocurre una efervescencia, como por ejemplo poner una pastilla de vitamina C en agua, ¿ya?, también ocurre una reacción química. Si existe un cambio de color, como se muestra acá en la imagen, ¿no es cierto?, también existe una reacción química. Y si se forma un precipitado en la base, ¿sí?, también hay una reacción química. Estas son las 5 maneras de reconocer una reacción química. ¿Ok? ¿Comprendido? ¿Sí? Entonces, continuemos con nuestro PPT. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, ahora voy a aplicar lo aprendido, ya mediante una actividad de la página número 22, ¿ya?, del cuaderno de actividades, ya del libro o del cuaderno de actividades, ¿sí?, donde vamos a comparar algunos métodos de separaciones de mezclas con las que hemos venido trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tierra de la gravilla, ¿no es cierto?, un agua de río, después, que sea, esta agua, ¿no es cierto?, de río, se va a meter en un papel filtro y cómo se va a ir separando, ya cómo se van a ir recogiendo algunos sólidos. ¿Para qué? Para luego responder las preguntas, ya que encontramos ahora. ¿Qué método de separación utilizó Martina en cada paso, en las 3 imágenes anteriores? ¿Qué criterios utilizarías para comparar los métodos de separación de mezclas representados en los pasos 2 y 3? Y después, ¿no es cierto?, establecer semejanzas y diferencias de acuerdo a los criterios de comparación, ¿ya?, que se realizan en la actividad. Todo esto desarrollarlo en su cuaderno o en su libro de clases, ¿ok? Que después recuerden que lo vamos a revisar. ¿Bien? Y finalmente tenemos la actividad de reflexionar, ¿no es cierto?, en donde vamos a distinguir entre cambios físicos y cambios químicos, ¿ya? Por ejemplo, el papel, ¿no es cierto?, ¿ya?, en el primer caso en A, un papel doblado es un cambio químico, un cambio físico. En el caso B es un papel quemado, ¿ya?, es un cambio físico o un cambio químico. ¿Y en qué se fijarían ustedes para distinguir, ¿no es cierto?, si estos cambios son químicos o físicos? ¿Ya? Tienen que explicar, ¿no es cierto?
de acuerdo a lo que sale en la actividad. Muy bien. Y finalmente, ¿ya? Recuerden que siempre tenemos que hacer nuestra autoevaluación, ya que en este caso es una autoevaluación y una evaluación, ¿ya? De acuerdo al material de aprendizaje. Pueden ingresar a este link, por favor, recuerden llenarlo, es sumamente importante que lo rellenen, ¿ya? No se les puede olvidar, solamente accediendo a este link les va a desplegar el Google Form, ¿ya? El cual pueden encontrar las preguntas, ¿ya? Y las alternativas de respuesta. Ya respondan a conciencia, por favor. Entonces, chicos, chicas, tomemos las medidas de precauciones necesarias, ¿no es cierto? Ya, para que prontamente nos volvamos a encontrar. Un abrazo fraterno para todos, los extraño demasiado. Ya, así que les envío un abrazo para todos ustedes, para sus familias también. Cuídense, por favor. Ya, no dejen de estudiar. Recuerden siempre. ¿Sí? Cuídense, que estén muy bien. Chao, lo quiero.